Muy bien. El tema de la alimentación es un tema muy importante porque es lo que nos va a dar la energía para la vida, para todo, para mejorar físicamente, para estudiar, para pensar. Es la fuente de energía los alimentos, es la nafta, es el combustible. Entonces, tengo que darle la importancia que obviamente tiene. Ahora, cuando hablamos nosotros que estamos compartiendo todos los días la preparación física, estamos compartiendo la actividad física, el entrenamiento, la búsqueda de la mejora física, entonces esto tiene una importancia superlativa, más que nada porque la mayoría de lo que buscamos es la pérdida de grasa y la ganancia de músculo. Entonces, cuando primero tenemos que saber que para perder grasa hay que tener un déficit calórico. ¿Y qué es un déficit calórico? Primero, como les venía diciendo, el cuerpo necesita energía para todo. Y cuando ingerimos menos calorías de las que gastamos, porque la energía que nosotros consumimos se mide en calorías. Entonces, cuando consumo menos de lo que gasto, el cuerpo busca la diferencia en las reservas. Cuando falta energía que yo no consumo, va a buscar en la reserva. Y la diferencia la gastamos en eso, en la grasa y en el músculo. Por eso el déficit calórico es la única condición necesaria para gastar grasa. Ahora, tenemos que imaginar el cuerpo como si fuera los ingresos monetarios de la casa. Mira, los ingresos son las comidas y los gastos son la actividad diaria que vos haces, o sea, lo que gastás, cuánto ejercicio haces, cuánto caminás, inclusive el trabajo, todo es un gasto calórico. Y si yo gasto más de lo que entra, pierdo plata, en este caso pierdo grasa, pierdo la reserva. Y si entra más de lo que gasto, obviamente acumulo, en este caso engordo. Eso hay que tenerlo muy claro a la hora de querer quemar grasa. Y para esto también tenemos que diferenciar, chicos, lo que es un déficit suave de un déficit extremo. El déficit suave, supongamos que una persona promedio que trabaja unas 8 horas, que va al gimnasio, se ejercita 3, 4 veces por semana, no necesariamente de forma intensa, pero sí regular, con con una masa muscular aceptable, no muy desarrollada, pero sí funcional. Una persona promedio. Eso, pongámosles que gasta 2.500 calorías, siendo un poquito generoso, 2.500 para redondear. Y un déficit suave abajo de eso son 300, 500 calorías menos, que es lo suficiente para mantenerme en mi peso, inclusive quemar grasa si ajusto un poquito más, y con esto también se mantiene la masa muscular. No llega a quemar el músculo, sino que va directamente, obviamente estamos hablando de si entreno, va directamente a la reserva de la grasa. Y lo podés mantener en el tiempo sin pasar hambre, que esto es muy importante, porque cuando pasamos un déficit extremo, que ahí sí ya estamos hablando de 1.000 calorías, 1.500 calorías menos, eso sí, comer muy poco. Y eso me va a producir que al principio baje rapidísimo, pero después, al no mucho tiempo, lo hago esto un par de meses, me deshincho un montón. Pero después te va a aparecer la ansiedad, va a aparecer el cansancio, porque te va a empezar a quitar músculo, no vas a tener energía, como dijimos anteriormente, con un déficit suave, no vas a tener energía para la vida cotidiana. Y entonces ahí viene el efecto rebote. Porque ¿qué es el efecto rebote? Que se habla mucho de eso. El efecto rebote es cuando vuelvo a recuperar la grasa porque el cuerpo te va a pedir calorías para seguir viviendo, pero con menos músculo.
Porque ahí sí, con el déficit extremo, bajo de peso rapidísimo, pero pierdo mucho músculo, entonces pierdo funcionalidad, pierdo capacidad de prácticamente no perderla, pero sí disminuye mucho mi capacidad de vivir prácticamente. Entonces, no se trata de comer poquísimo, eso es el primer error, sino se trata de comer lo que necesito y de la mayor calidad posible. De eso se trata ordenar la dieta. No sé si alguno de ustedes intentaron alguna vez bajar de peso comiendo muy poco. No sé si alguna vez lo hicieron, pero seguramente notaron que no se puede mantener eso mucho tiempo. ¿Y qué es un alimento de calidad? Bueno, un alimento de calidad, primero, es que no se mide solamente por las calorías que me aporta, sino por las proteínas, las fibras, los micronutrientes y, no menos importante, el efecto saciante que tiene, cuánto te llena. Eso es muy importante. Y algunos ejemplos pueden ser una patamulo, o sea, pollo, carne roja, pescado, huevo, lácteos. Si es natural, mucho mejor, verduras, frutas, las legumbres que también tienen proteínas, cereales como el arroz, la avena, ese tipo de cuestiones son, a ver, para que la pausa había, ese tipo de alimentos son lo que yo necesito para vivir. Es lo que me aporta lo que yo necesito, ¿eh? ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son todo lo que viene de los animales, como les dije, algunas legumbres también tienen bastantes proteínas, ¿viste? Para los que son veganos y que ahora está muy de moda eso. Obviamente la carne siempre va a ser, todos los productos animales, carne, huevo, siempre va a ser lo más rico y lo más fácil de, de conseguir proteínas de eso. Y bueno, y eso es lo que ayuda a construir el músculo, la proteína, porque estamos hechos de eso. Te ayuda a construir y a mantener. La fibra regula la digestión y también ayuda a dar saciedad. Ustedes se van a dar cuenta que cuando comen una ensalada junto con carne o lo que sea, ayuda a la saciedad y obviamente a la digestión. Y después de los micronutrientes, son vitaminas, minerales, que son lo que mantiene el cuerpo funcionando bien. ¿Por qué? Porque las vitaminas, que mayormente la consigo en las frutas y en las verduras, la carne también tiene, la carne es muy rica nutritivamente, pero lo que es la fibra y las vitaminas y los minerales también se consiguen en mayor medida en la fruta y en la verdura. Y eso ayuda al proceso metabólico también, a absorber todos los nutrientes de los demás alimentos. La fibra y los micronutrientes, ¿dónde están? Las vitaminas y los minerales, acuérdense, y que la fibra es donde más están, ¿eh? La fruta y en la verdura. Y y de baja calidad. ¿Cuáles son los alimentos de baja calidad? Bueno, los alimentos de baja calidad son los ultraprocesados, que esa es la gran diferencia en la baja y en la alta calidad de los alimentos. Que los alimentos de calidad son los que menos ingredientes tienen, que es fundamental. Si es carne, carne. Si es verdura, verdura. Y de baja calidad son los ultraprocesados, la galletita, las papas fritas, las gaseosas, los jugos, las harinas refinadas, que son las facturas, ese tipo de cuestiones que obviamente son de baja calidad y tienen mucha caloría en poca cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando consumo eso, no me lleno y estoy todo el tiempo con hambre, principalmente porque baja cantidad tiene muchas calorías y tengo que comer mucho para llenarme y entonces me hace un efecto rebote
primero con la subida de insulina que me produce, que me va a dar más sueño todavía, voy a estar más cansado, el cuerpo me va a pedir más combustible y voy a volver a comer lo mismo y empiezo en un círculo vicioso que es muy difícil de salir ahí. Y después más adelante vamos, dentro de un ratito también vamos a hablar de eso, del por qué engordamos. Eh, y esto tampoco es para prohibir nada, porque yo tengo que pensar que si hago el 80% de las cosas bien, puedo disfrutar de un 20% mal, ¿eh? Porque por ahí compartir con un amigo una cerveza, con la familia, vino y picando algo es muy lindo, eh, y es mucho mejor compartirlo, pero cuando es un gusto que me doy, no un hábito. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, de por qué engordamos, ¿eh? Si conocen a alguien que esté luchando con el sobrepeso o con la obesidad, esto es importante, chicos, porque cuando buscamos comer mucho o cualquier vicio, la mayoría de las veces es porque queremos llenar un vacío, queremos calmar una ansiedad que tenemos, es porque nos sentimos incómodos y queremos sentirnos bien. Entonces, que lo que buscamos es la salida rápida, la comida, la bebida, en algunos casos las drogas, buscamos sentirnos bien. Entonces buscamos eso y lo más triste es que funciona, porque te da esa satisfacción inmediata, que obviamente toda satisfacción inmediata a largo plazo termina lastimando. Y no es fácil controlar eso. No es fácil porque si yo me quiero sentir bien, tengo que empezar un proceso que lleva tiempo. Porque si me como una pizza y me tomo una cerveza, seguramente me voy a sentir bien ahí en ese momento que yo estoy incómodo. Ahora, si quiero mejorar físicamente, intelectualmente, en lo que sea, voy a tener que empezar a cuidarme la comida, voy a tener que hacer ejercicio. Si quiero mejorar intelectualmente, voy a tener que leer más. Cuando me alcanza con mirar la tapa del libro, lo voy a tener que leer. No alcanza con irme a anotar al gimnasio. Voy a tener que ir y entrenar. Entonces, por eso es un proceso que lleva tiempo. Y no engordamos por la comida. Esto es importante que lo tengamos claro. No engordamos por la comida, sino por cómo nos queremos sentir cuando comemos. Entonces no es hambre, no queremos saciar el hambre, queremos saciar otra cosa. Eso es importante entenderlo y trabajar con eso. No lo vas a solucionar de un día para el otro, para el que tenga sobrepeso lo tiene que entender, no lo vas a solucionar de un día para el otro. Y hay gente que se va para el otro lado, que ya entra, acá entramos en la anorexia, en la bulimia y ese tipo de desórdenes alimenticios, que terminan siendo, las cosas cuando se van muy a los extremos se terminan juntando. Así que hay que buscar siempre el equilibrio. No es fácil, lleva tiempo, y por ahí caemos y tenemos que volver a levantarnos. Y esto también es importante saber que cuando yo empiezo a mejorar y empiezo a cuidarme y empiezo a tratar de mejorar los hábitos, que eso es lo que tenemos que tratar de mejorar todos, hay caídas. Y uno no va, no, las caídas no se van terminando, uno no se deja de caer, sino lo que vamos logrando es caernos cada vez menos y durar menos en el piso. Lo que vamos logrando es levantarnos cada vez más rápido, en todos los tipos de mejoras. Así que esto más o menos sería globalmente lo que les puedo aportar de nutrición. Y tengan esto también en cuenta, chicos, que yo no soy nutricionista, soy profesor de educación física. Nosotros en el profesorado tenemos nutrición, no es una especialidad, sino tengo un conocimiento.
que les quise compartir. Espero que les haya servido de algo, que se haya entendido. Y después vayan escribiéndome qué les pareció, ¿eh? Y también qué les gustaría mejorar. Los Sumis, siempre que tengan algún aporte, no duden en compartir, que nos sirva a todos. Así que bueno, muchísimas gracias por los que asistieron.